Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con los problemas del tema 8 y vamos a hacer el 8.4. El enunciado lo que nos dice es que se desea seleccionar una correa sincrónica, es una correa dentada, disponiendo de los siguientes datos de partida. Tenemos un motor eléctrico de 30 caballos, 8 horas de servicio, se trata de una bomba de piñones, la velocidad de la unidad motriz o N+1 sería de 1160 revoluciones por minuto, la velocidad de la máquina a impulsar N2, 580 revoluciones por minuto y tenemos una distancia entre centros de ejes de 760 milímetros y podemos ajustarla a más o menos 25 milímetros. Bien, con estos datos de partida vamos a empezar la selección de esta correa dentada. Lo primero que vamos a obtener es la potencia de diseño. Y para eso lo que tenemos que empezar es irnos a la tabla 8.11 del tema y empezar a obtener datos. Si nos vamos al tema, vamos aquí la tabla 8.11, tipo de aplicación y factor de servicio. Bien, en la primera columna tenemos esos tipos y en la última el factor de servicio que nos da. Si buscamos el elemento del que se trata, encontramos bombas y los factores que nos da es entre 1,7 y 1,2. Nosotros vamos a seleccionar el primero, 1,7, ¿vale? Y ese sería nuestro factor de servicio. De la tabla 8.11 obtendríamos que para una bomba el factor F sería de 1,7. Bien. Seguimos buscando factores y nos vamos a la tabla 8.12. Si vamos al tema, vemos que en la tabla 8.12 nos dice que si tenemos una rueda loca, sumaríamos 0,2, de 10 a 16 horas de servicio sumaríamos otro 0,2 y de 16 a 24 horas de servicio sumaríamos 0,3. Como hemos visto que en los datos de partida nos dice que tiene 8 horas de servicio, luego de esta tabla no tenemos que coger nada. No tenemos ninguna de las condiciones que se adjuntan ahí. En esta tabla, nada. Y luego pasaríamos a la tabla 8.13. Vamos a la tabla 8.13. Este de aquí. Para correas entre 14 y 20 milímetros, que suelen ser las normales, y me dice hasta 200 revoluciones por minuto, de 201 a 400 revoluciones por minuto y de 401 a 600 revoluciones por minuto. Como nosotros teníamos una velocidad inicial de 1160 revoluciones por minuto, no tenemos tampoco que sumar ningún factor. Luego de aquí pondríamos que tampoco tenemos nada que poner. Y por último tendríamos la tabla 8.14. Y aquí nos dice que la relación de rango adicional y lo que tenemos que averiguar aquí es el índice de transmisión, ¿vale? Para poder seleccionar. Con nuestro índice de transmisión ya vimos que por fórmula son N1 partido N2. Teníamos un N1 de 1160 y un N2 de 580. Luego me da 2. Con ese 2, si vamos a la tabla, vemos que entre 1,75 y 2,49 está el 2 que nosotros tenemos. Nuestro índice que acabamos de calcular es 2. Luego tendríamos un factor adicional de 0,2 y lo apuntamos. F de 0,2. Luego, ¿cuál será nuestro F total? 1,7
de la tabla 8.11 más 0,2 de la 8.14. Total 1,9. Y con estos datos ya podemos calcular la potencia de diseño. La potencia de diseño, en el tema podemos ver la fórmula, que es la potencia por el factor que obtengamos de las tablas anteriores. Como teníamos una potencia de 30 caballos y un factor de 1,9, total 57 caballos. Esta es la potencia de trabajo o de diseño. Muy bien, ya tenemos calculada nuestra potencia de diseño. Una vez calculada la potencia de diseño, vamos a ver cuál sería el paso de la correa. Apartado 2, seguimos. Paso de la correa. Y para eso nos tenemos que ir a la figura del tema, la 8.15, donde obtendremos ese paso de correa. Los datos de partida que tenemos es que N1 son 1160 revoluciones por minuto y que la potencia de diseño son 57 caballos. Con esos dos datos podremos ver cuál es el paso que vamos a necesitar. Nos vamos al tema. Buscamos esa figura y aquí la tenemos. Bien, ¿y aquí qué tenemos? La potencia de diseño. En nuestro caso hemos dicho que eran 57, un poquito por debajo del 60, 57 caballos. Y la velocidad de la polea más pequeña, 1160, pues aproximadamente por aquí. 1160 revoluciones por minuto. Muy bien, si hacemos el cruce entre ambas rectas, vemos que se nos cruzan en la zona de paso de 14 milímetros. Luego el paso de nuestra correa, ya sabemos, la vamos a elegir de 14 milímetros. Lo apuntamos en el problema. Paso de 14 milímetros que hemos obtenido en la figura 8.15. Luego tendremos que seleccionar una correa 14M de las estandarizadas. Bien. Podríamos apuntar también, para tenerlo claro, la relación de transmisión, que ya hemos visto anteriormente, pero lo podemos dejar apuntado. Tercer paso, relación de transmisión. Tenemos que es I y que vale N1 partido N2, 1160 partido 580. 2. Vale. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a continuación? Buscar una transmisión estándar. Que con estos datos que ya tenemos, buscar cuál sería la correa estandarizada que vamos a comprar, porque no la vamos a construir nosotros, sino que vamos a comprar una determinada correa. Paso 4. Transmisión estándar. Y para eso, ¿qué hacemos? Acudir a la tabla 8.16. Y vamos a trabajar en la tabla 8.16. Vale, nosotros sabemos, en principio, que tenemos un índice de transmisión de 2
y que nos dicen que la correa va a tener la distancia entre centros, perdón, son 760 milímetros más menos 25 milímetros que podemos jugar con el ajuste. ¿Vale? Pues nos vamos a la tabla 8.16. Vamos a esta tabla. ¿Y qué nos encontramos en esta tabla? Hemos visto que tenemos una correa de paso 14. Esta es la tabla de cada una de las correas de los pasos tienen unas tablas diferentes. Y nos encontramos con la designación de código de correa en milímetros. ¿Cuál es la longitud? Esto va a ser la longitud estandarizada de la correa, que es lo que estamos buscando. Y en las columnas, en la primera columna, lo que nos encontramos son los índices de transmisión. Nosotros ya hemos visto que nuestro índice de transmisión era de 2. Y las dos siguientes columnas lo que nos dan son las combinaciones de los dientes, el número de dientes de los piñones de la polea motriz y de la polea impulsada. Y como veis, para cada índice de transmisión hay varias posibilidades de combinación. ¿Vale? Y lo que tenemos en el centro de la tabla, lo que tenemos aquí, esos datos son la distancia entre centros de los ejes. Dependiendo de esa combinación de dientes y de ese índice de transmisión, con la distancia adecuada entre los centros de los ejes, obtendremos la que nos interesa. Bien, nosotros sabemos que nuestra índice de transmisión es 2. Luego tenemos que seleccionar algunas de estas combinaciones. ¿Vale? Bien, dentro de todas esas combinaciones, estas serían las distancias entre ejes. Y tenemos que buscar la más cercana a 760 milímetros, que es lo que nos dicen, más o menos 25 milímetros. Bien, y con el resultado de la combinación de dientes que nos va a dar. Empezamos a buscar. Como veis, las distancias entre ejes son más pequeñas. Conforme vamos avanzando en la longitud de la correa, van aumentando las distancias entre ejes y buscamos los 760, que es lo que nosotros estamos buscando. Bien, si os dais cuenta, la distancia más cercana que tengo a ese 760 son 753,4. A esa distancia entre ejes le correspondería una polea motriz de 28 dientes y una polea impulsada de 56 dientes. Y la longitud de la correa que voy a pedir será de 2100 milímetros. De esta manera obtenemos cuáles son los dientes de las poleas que vamos a poner, cuáles son, y la longitud de la correa normalizada. Bien, apuntamos nuestros datos y hemos dicho que vamos a seleccionar una polea motriz de 28 dientes y una polea impulsada de 56 dientes. Y la longitud de la correa estándar será de 2100 milímetros. Y además la distancia entre centros será de 753,4 milímetros. Como veis, entra dentro del intervalo de trabajo. 760 más menos 25 milímetros. O estos son los datos de nuestra correa estándar. Y los dientes de los piñones. Bien, una vez
que hemos calculado la transmisión estándar que vamos a poner, lo que necesitamos saber es de todas las correas que tenemos de ese paso. Tendremos que ir a las tablas de cada correa. La que nosotros hemos seleccionado es una correa de paso 14. Tendríamos que saber, la correa de paso 14 dentada puede ser de diferentes anchos. Tendremos que buscar cuál es el ancho adecuado para que pueda transmitir la potencia que nosotros necesitamos. Y para eso tenemos que acudir a la tabla 8.17 del tema. Nos vamos a esa tabla. Y en la tabla 8.17 buscamos el ancho. Bien, vamos a esa tabla y ¿qué es lo que nos encontramos? Perdón. Rango de caballos que es capaz de transmitir una determinada correa de un ancho determinado. Esta es la tabla 8.17. Y tenemos en las de paso 14 tenemos dos posibilidades. La de 85 de ancho o la de 115 de ancho para las mismas correas de 14 de paso. Bien, ¿cómo podemos calcular el ancho que necesitamos? Muy sencillo. Si os fijáis, aquí tenemos en la parte de arriba el número de dientes, ¿vale? Los diámetros primitivos en milímetros y aquí las revoluciones de la polea menor. Bien, imaginaos que nosotros lo que hemos dicho es que nuestra correa es de 1160 de revoluciones. Buscamos ese dato, aquí lo tenemos, o el más cercano, en este caso coincide perfectamente, 1160. Y hemos dicho que nuestra polea motriz iba a tener 28 dientes. Luego, este es el dato que nos interesa, esta es la correa que nos interesa. Cuando cruzamos los datos de velocidad con los de los dientes, vemos que nos da que puede transmitir 40,35 caballos. Perfecto. Como nosotros necesitamos transmitir 30 caballos, esta correa es capaz de llegar a transmitir hasta 40 caballos. Si no fuera suficiente, por ejemplo, para que lo veáis como ejemplo, en el ancho de 115, para 28 dientes y para 1160, sería capaz de transmitir 57,70. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos 50 caballos, la otra, 40 puede transmitir. Si tuviéramos que transmitir 50 caballos, nos tendríamos que ir a un ancho de 115. Pero como tenemos la posibilidad de transmitir 40 y son 30 los que queremos transmitir en realidad, esta es la que nos sirve, la de ancho 85. Luego ya tenemos perfectamente definida nuestra correa. Si volvemos al problema, lo apuntamos. Para 30 caballos, tendríamos la correa 14 de paso y 85 de ancho. Muy bien. Luego, al final, cuando seleccionamos una correa, los datos que vimos en teoría que tenemos que dar era la siguiente. 2100, 14M, 85. Esta es la correa normalizada que tendremos que seleccionar. ¿Qué es esto? La longitud. Paso y el ancho. Los tres datos que definen perfectamente a una correa dentada. Además, para terminar, podemos averiguar cuáles serían los diámetros de la polea motriz y de la impulsada. Ahora veremos dónde. Tenemos una polea motriz de 28 dientes y podremos obtener el diámetro exterior, y tenemos una polea impulsada de 56 dientes.
y eso tendrá un diámetro exterior determinado. Vamos a ver cuáles son. ¿Cómo podemos averiguar eso? Al principio de las correas sincrónicas o dentadas, vemos unas tablas, la tabla 8-10, la A y la B, dependiendo del número de dientes, para determinadas el diámetro de las poleas. Bien, nuestra polea motriz era de 28 dientes, esta es, y para un paso de 14 me dice que el diámetro será de 122,12. Y la polea impulsada, que era de 56 dientes, para ese mismo paso, de 242,30. Perfecto. Perdón, es el de abajo. ...56 dientes... ...246,70... Bien, pues de la tabla 8-10... obtenemos estos datos. Diámetro exterior, hemos dicho que eran para 28 dientes 122,12 milímetros y para los 56 dientes 246,76 milímetros. De esta manera tendríamos, además de la correa normalizada, los diámetros de las poleas motriz e impulsada. Muy bien, muchas gracias. Con esto acabamos este problema.